Buenos días hermanos, espero que estén comenzando bien esta mañana de sábado. Quería que leamos esta mañana Primera de Pedro 5, versículo desde el 6 hasta el 11. En esta carta el apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo por diferentes partes de Asia mayormente, que están tan lejos, están algunos aislados, están sufriendo pruebas y diversas formas de sufrimiento. Y quería que consideremos algunas cosas sobre el sufrimiento, sobre la prueba que nos dicen estos versículos. Les leo entonces del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 5. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quería que veamos, hermanos, tres consideraciones que vemos en este pasaje. Este pasaje muy lindo, podríamos profundizar mucho en cuanto a la prueba, a la tentación, en cuanto al estar firmes ante las acechanzas del diablo. Pero en la mañana de hoy quería que tengamos en mente tres cosas. Primeramente, como punto número uno, quiero que pensemos que la humillación ante Dios trae descanso. El versículo 6 y 7 dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Sigue diciendo: para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Humíllense. Algo que deberíamos tener en cuenta cuando estamos sufriendo es esto, que la humillación ante Dios trae descanso. En el versículo anterior a este que leímos, versículo 5, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando me humillo ante Dios, mayormente en el momento de sufrimiento, cuando veo que no puedo más, reconozco la necesidad de gracia en mi vida, reconozco la necesidad del poder de Dios. Esta palabra que dice poderosa mano es traducida y también se usa en el Antiguo Testamento cuando habla, por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto con mano fuerte, brazo extendido. Esa mano poderosa es la referencia a la misma palabra en los idiomas originales. Pero cuando yo me humillo ante Dios, reconozco ese poder, reconozco que Él es dominante ante toda situación, que Él es supremo, que no hay otro. Cuando me humillo ante Dios comprendo eso. Reconozco el cuidado de Dios, como Él dice acá, versículo 7, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando echamos nuestra ansiedad, esa palabra echamos, incluye un rendimiento, un esfuerzo, decir, mi problema, la situación, está en manos de Dios, está realmente en manos de Dios. No es una frase trillada, no es algo que decimos, sino que realmente está en la mano poderosa de Dios. En esa mano protectora, esa mano de poder, esa mano que cuidó a su pueblo y también cuida a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios para tener descanso. Toda nuestra ansiedad, todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que pasamos, el sufrimiento, tenemos que humillarnos ante Dios y reconocer que su poderosa mano, esa mano que
En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, esa mano que los enemigos de Dios temen, esa mano que nosotros antes no queríamos encontrar, ahora son nuestro refugio cuando nos humillamos ante esa poderosa mano. Es la segunda consideración que quiero que veamos, es que el sufrimiento tiene un propósito y también tiene un final. ¿Sí? Quiero que pasemos al versículo 10, que dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, primero vimos que la humillación ante Dios trae descanso, y ahora quiero que pensemos en este segundo punto, que el sufrimiento tiene un propósito y un final. Es muy difícil ver esto cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desesperados, cuando no vemos ni descansamos en esa poderosa mano de Dios. No vemos el propósito ni vemos el final. Pero acá nos marca eso, nos marca que tiene esas dos cosas. Primero, que tiene un propósito, que es perfeccionar, afirmar, fortalecer y también establecer, dice esta versión, que sería colocar en una base firme. Nuestro Dios, a través del sufrimiento, como sabemos, y una frase que hemos escuchado, que el sufrimiento es la escuela de Dios. Realmente es donde aprendemos, donde Él trabaja en nosotros, nos perfecciona. Afirma nuestra fe y nuestras convicciones. Todo lo que decíamos creer pasa por el tamiz de la prueba, de la aflicción, de la tentación, del sufrimiento, y realmente vemos que lo que creíamos o no lo sabíamos muy bien o sí, y por la gracia de Dios muchas cosas las sabíamos y muchas cosas vamos aprendiendo en el momento de que vamos transitando por el sufrimiento y por la prueba. Él nos fortalece, vemos su poderosa mano, como decíamos recién, vemos el descanso que hay en Él, y también Él nos pone en una base firme, Él nos establece, quedamos mucho más firmes que como estábamos antes. Es inevitable, después de pasar por la prueba, que quedemos igual a como estábamos antes, y eso es porque tiene un propósito. El sufrimiento en nosotros, en el cristiano, tiene un propósito y también tiene un final, ¿sí? El versículo dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Va a haber un momento donde se termina el sufrimiento, un momento donde ya no vamos a sufrir más. Marca y resalta un poco de tiempo. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos en este tiempo presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sí, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y hablando también del sufrimiento, decía: no es nada comparado con la gloria que nos viene, la gloria que tenemos en Cristo, que no es diferente a lo que dice el apóstol Pedro en eso que estamos leyendo. Somos llamados a la gloria en Cristo, por Cristo, a su gloria eterna, a estar para siempre. La gloria de Dios que nosotros vamos a disfrutar es eterna. El sufrimiento es un tiempo, es un poco de tiempo, aunque a veces cueste que lo veamos así, pero tiene un final. El sufrimiento un día va a terminar, pero la gloria que vamos a disfrutar en Cristo es eterna. Entonces, primero vimos que la humillación ante Dios trae descanso. Segundo, que el sufrimiento tiene un propósito y un final. Y tercero, quería que pensemos en esto que dice el versículo 10 también: Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tercer punto sería, y es, que Dios mismo trata con nosotros en el sufrimiento. Un poco lo nombraba recién, pero quería pensar en esto, o sea, que Dios mismo es el que está en medio de la prueba con nosotros. Él prometió que iba a estar con nosotros, aún en los peores valles, en los peores momentos,
Él está con nosotros. Él es el que trabaja con nosotros. No vemos la prueba de una manera tan impersonal y diferentes cosas que nos pasan, pero Dios está atrás de eso trabajando. El Dios mismo es el que trabaja con nosotros. Su poder y autoridad nunca están en duda ni nunca están en discusión. Él mismo trabaja y Él mismo va a ser glorificado. Me llamó la atención algo, un par de palabras, que cuando empieza este párrafo, empieza diciendo bajo la poderosa mano de Dios, y termina diciendo, en la versión que tengo yo, dice: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén. La Reina Valera dice gloria y el imperio. Sí, es una sola palabra que habla acerca del poder, de la fuerza, habla acerca del imperio, de la autoridad que tiene Dios. Y cuando empieza hablando de que tenemos que humillarnos ante Dios, hace mención a esta palabra. Y termina, cuando le damos gloria a Dios, también usando esta palabra que lo define a Él. ¿Sí? Define su poder, la fuerza, define su autoridad. Nosotros, al principio, tenemos que ir con entrega, con dependencia, y Él va a ser glorificado, Él va a ser, Él es reconocido por su gloria, por trabajar en nosotros, por cuidar de nosotros. En la prueba, en la tentación, en los momentos de ansiedad, descansamos en Él, entregamos, ponemos todo en sus manos, y Él obra en nosotros para su gloria. ¿Sí? Para toda la eternidad vamos a reconocer que a Él sea el dominio, Él sea el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, de prueba, tentación, recordemos que tenemos que humillarnos ante Dios, que esta humillación trae descanso, es ir a los pies de nuestro Dios. También que el sufrimiento tiene un propósito y tiene un final. Y la parte amarga dura un tiempo nomás, pero el gozo, el regocijo de estar con nuestro Dios es para toda la eternidad, es eterno. Y también que Dios mismo trata con nosotros en el sufrimiento, que Él está involucrado activamente, Él no se olvida de nosotros, Él no nos deja lejos, sino que estamos descansando en su mano, descansando en su poderosa mano, y lo vamos a agradecer a Dios, a orar a Dios, a alabar a nuestro Dios por toda la eternidad. Espero, hermano, que esto sea de bendición para su vida, como realmente fue para mí, a poder prepararlo y pensar en estas consideraciones sobre el sufrimiento. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.